Según las mediciones que pudimos realizar en la estación de bomberos, pudimos ver que algunos de los valores que recomienda la norma no son los que se obtuvieron por medio de las mediciones. Por ello hicimos un cuadro comparativo para poder analizar esto y poder brindar recomendaciones que puedan mejorar esta condición. Empezando con lo que es la luminosidad, el dormitorio se realizó la medición que decía que tenía unos 300 luxes, pero lo que recomienda la norma serían 200 luxes, pero ya hay un exceso de 100 luxes en esta área. Entonces lo que se recomienda es que se pueda reducir la cobertura de luminarias, y en otra parte también se puede poner fluorescentes que ahorran hasta 58 watts, y brindan una luminosidad que es menos dañina para los ojos del colaborador. Además se realizó en el comedor, donde se excedían bastante, porque la norma recomendaba para el comedor 200 luxes, pero la medición nos arrojó 470 luxes. Por ello se ve que hay un gran gasto energético. Entonces lo que se puede hacer es reducir la luminosidad y poner fluorescentes que reducen también el consumo eléctrico, ¿verdad? Entonces lo que nosotros propusimos es poner fluorescentes, y poner fluorescentes de acuerdo a la cantidad y al área que requiere la luminosidad de esta área, para que no haya exceso de gasto eléctrico y de luminosidad, que a la postre lo que hace es afectar al colaborador que pasa en esta área. También en la sala de capacitaciones, lo que es la norma nos indica que debe haber 400 luxes, y lo que es la luminosidad que tomamos de acuerdo a lo que hicimos las mediciones nos arrojó que son 300 luxes lo que tiene esta área, y unos 480 luxes de luz artificial. Entonces acá lo que se recomienda es tratar de usar mayormente la luminosidad natural, y en el caso de utilizar esta área de noche poder poner algún tipo de luminosidad o de lámparas que generen un poco más de luxes, para que la cobertura de luminosidad que necesitan los colaboradores en esta área para realizar sus labores sea la adecuada. Además, en la sala de máquinas, eh, por ser una área que se expuesta más que las otras a lo que es la luz natural, la norma recomienda que deben de haber unos 200 luxes, pero existen 824 luxes por lo mismo, porque está expuesta a la luz natural, ya que se encuentran casi que pegando con la calle. Además, entonces en este caso lo que se puede hacer es reducir un poco la exposición, ¿verdad? Entonces no podríamos hacer ningún tipo de medida de ingeniería ni nada de eso, porque es un área que está en bastante tránsito, ya sea de entrada y salida de los camiones de bomberos. En cuanto al ruido, la norma nos dice que en el dormitorio deben de haber más o menos unos 65 decibeles, pero lo que nosotros tomamos en nuestra muestra dice que hay 75 decibeles. Entonces lo que podemos recomendar para mejorar esta condición y reducir esos 10 decibeles de exceso, pudimos decir que se pueden poner vidrios más gruesos, porque es un lugar que está pegando a la calle, y el ruido que generan los autos y el tránsito, que es bastante pesado en esta área, esto es lo que produce el exceso de ruido. Entonces, para poder generar un descanso mayor en los trabajadores y colaboradores de esta área que tratan de descansar ahí, entonces se puede reducir con vidrios más gruesos, también con poner protección en lo que son los marcos de las puertas para reducir el ingreso del ruido y esas vibraciones. Además, la sala de capacitación se recomienda que deben de haber de 65 decibeles según la norma,
pero la medición nos arroja que son 78 decibeles. Entonces lo que se puede hacer es proteger con materiales aislantes las puertas para que se reduzca la entrada de esas vibraciones. Además, la sala de máquinas dice que la norma recomienda unos 65 decibeles también, pero la medición nos arroja unos 80 decibeles, por lo cual hay un exceso. Entonces la recomendación acá es que se reduzca también la exposición a esta área, ya que es la que está más expuesta a la calle y al tránsito pesado. Entonces, reduciendo la exposición, se reduce la exposición del colaborador. En cuanto a lo que es el comedor, entonces podemos ver que lo que se recomienda según la norma son 65 decibeles, pero la medición fue de 90 decibeles. Entonces por ello lo que se puede hacer de alguna forma para reducir ese ruido es tal vez de alguna manera de ingeniería tratar de adecuar esta área poniendo, no sé, estructuras aislantes en los techos, en cielo raso, para que el ruido que genera el tránsito alrededor no tenga tanta afectación o no penetre tanto esta área donde pasan colaboradores diariamente. En cuanto a la humedad y temperatura, entonces lo que se pudo ver es que se recomienda que hayan entre 17 y 27 grados centígrados, y las medidas que se tomaron nos dicen que tal vez no se excede eso, porque generalmente anda entre 26 y 27 grados, y entonces esto es un factor que a la postre no se está excediendo, y no puede llegar a ser en teoría dañino para el colaborador. Entonces es algo que la medida no sería necesaria en este caso. Para nuestro trabajo en la estación de bomberos realizamos la medición de luminosidad, la cual se realizó por medio de un multímetro ambiental, el cual sirve para realizar varias mediciones en cuanto a higiene ambiental. Entonces, en cuanto a eso, usamos el luxómetro que contiene este aparato, y podemos recolectar información y datos de acuerdo a la luminosidad que tenía en varias áreas de la estación de bomberos. Las áreas que se pudieron tomar medidas fueron la sala de máquinas, la sala de capacitación, el comedor y los dormitorios. Y los datos que podemos obtener fueron que la sala de máquinas contiene 200 luxes, la sala de capacitación 400 luxes, el comedor 200 luxes y los dormitorios 200 luxes. Esto de acuerdo a la norma podemos establecer una comparación para ver qué tanto se cumple o qué tanto esos valores están de acuerdo a lo indicado por la norma, para que haya una eficiente iluminación en el lugar. Entonces nosotros usamos como referencia la norma INTE 31862.000, niveles y condiciones de iluminación que deben de tener los centros de trabajo. De acuerdo a esto podemos ver cómo la iluminación en un lugar de trabajo es necesaria para poder reducir de alguna manera la afectación del trabajo sobre el trabajador, ¿verdad? Entonces, si no hay una buena iluminación, se aumenta la posibilidad de accidentes, y también se aumenta el impacto sobre la visión, ¿verdad? Si hay poca iluminación, hay mayor esfuerzo de la vista, y por esto se puede reducir la capacidad visual más prontamente. Entonces, hay que tener una buena iluminación adecuada para cada uno de los trabajadores, para cada una de las áreas. Entonces la iluminación tiene que tomar varios aspectos en cuenta. Entre ellos está el tipo de trabajadores, el tipo de trabajos y el tipo de iluminación que requiere cada uno de ellos, dependiendo la labor que estén realizando, si es de precisión o no. Entonces, de acuerdo a esto,
la norma nos indica cómo podemos realizar este tipo de adecuación de la iluminación. Con respecto a lo que fueron los hallazgos en la parte de ruido, bueno, se toma como punto de referencia en las zonas residenciales se permite durante el día 65 decibeles y en la noche 45 decibeles. Se tomaron varias mediciones en algunas partes de la estación, como lo fue la sala de máquinas, en donde se encontraron mediciones de 80 decibeles. Esto lo que nos indica es que se está excediendo, ¿verdad?, el límite permitido durante el día. También se tomó mediciones en la sala de capacitación, de igual forma se excedía con una medición de 78 decibeles. Em, También tomamos mediciones en la parte del comedor, donde fue una de las más altas con 90 decibeles, 90.8 para ser más exactos. Y bueno, también en las habitaciones que están en el segundo piso de la estación con 75 decibeles. Estas fueron las mediciones y las áreas donde se realizaron estas mediciones en la estación de bomberos. Se debe tomar en cuenta que el día que se hizo las mediciones, que se realizaron las mediciones, pues estaba presente lo que es la Feria del Agricultor. Eso prácticamente lo hacen afuera de la estación, lo que incrementa en gran parte el ruido que se vive durante la semana y las jornadas laborales en la misma. Sin embargo, no se debe pasar por alto que a pesar de que es un día y es un factor adicional o no presente durante todas las jornadas, de igual forma puede traer afectación ya que se extiende por varias horas e inclusive en las noches previas al sábado, las noches de los viernes, en donde se hace el montaje de todo lo que es esta feria. Con base a las mediciones que se realizaron en la estación de bomberos y a los resultados arrojados, se hacen contramedidas y recomendaciones a la estación, tanto a la infraestructura como a algunas prácticas, para lograr aminorar pues, la contaminación sónica y evitar daños que esto pueda causar al personal que labora en la estación durante sus jornadas. Pues se toma en cuenta que parte de las contramedidas requieren cambios en infraestructura y pues variantes un poco importantes en la estación, ya que la eliminación de la fuente, que sería en este caso la feria del agricultor que se hace prácticamente al frente de la estación, es difícil ya que habría que reubicar todo lo que es la parte de la colocación de los puestos y demás. Basándonos en los resultados, hacemos recomendaciones como lo son, se sugiere la colocación de vidrios gruesos o con cámaras de ahí, digamos, entre dos partes de vidrio para poder realizar un aislamiento, digamos, de las áreas, tanto como de los dormitorios, del aula, de la sala de estudio y del comedor. En lo que es la sala de máquinas se presenta un problema ya que pues el portón es completamente abierto y la recomendación sería colocar un portón cerrado, de hojas cerradas, en donde se aminore de esta forma la contaminación sónica. De igual forma, la, para el aislamiento, digamos, de las áreas de trabajo dentro de la estación, pues se deben cumplir con ciertos factores, como es el que los materiales sean absorbentes, que sean antivibraciones y que sean pues recomendadas por una ingeniería adecuada para lograr un buen aislamiento. Dentro de las recomendaciones que se dan al personal, pues es evitar el permanecer en áreas donde
hay mayor cantidad de ruido durante periodos prolongados, tratar de durante la realización de la feria y el día que está más anuente la contaminación sónica, pues permanecer en áreas que sean más aisladas de la estación para pues evitar problemas. También se recomienda que dentro de las unidades se prevea andar orejeras o tapones para que en las tareas que se requiera usar equipos que generen un mayor medida de 85 decibeles, como por ejemplo los equipos de combustión o los mismos motores de las unidades a la hora de trabajar y bombear, pues que se puedan proteger, especialmente los maquinistas que pasan pues a la par de los motores. Y igual los bomberos operativos, siempre y cuando no vaya a entorpecer o a afectar la tarea que se esté realizando. De no ser posible usar las orejeras o demás por el equipo de protección eh, de- del propio trabajo de bomberos, pues se recomienda hacer tareas rotativas que no excedan los 30 minutos en casos donde se expongan a niveles superiores a los 85 decibeles para evitar daños y pues eh, establecer parámetros seguros para el trabajo y para la salud de los mismos bomberos. Finalmente, se puede decir con respecto a las conclusiones durante el desarrollo del proyecto de investigación en la estación de bomberos lo siguiente. Con base en las mediciones realizadas en todas las áreas, se concluyó que las mediciones arrojadas están dentro de los parámetros permisibles de mediciones, según normas indicadas en todas las mediciones realizadas. Cabe mencionar que en algunos casos se sale de los parámetros con riesgos bajamente soportables, en donde la mitigación por medio de medidas correctivas va a ayudar a contrarrestar los efectos generados. Se concluye con respecto a la medición de los niveles de luminosidad en todas las áreas que en algunas zonas se sale de los parámetros establecidos por la norma, con luz natural y luz artificial, donde la luminosidad en algunas áreas es más o menos del límite permisible de 300 luxes para trabajos en oficinas. Con respecto a los niveles de ruido, se concluye que hay ciertas horas y días en donde las mediciones sobrepasaron el límite permisible, más de 85 decibeles, ya que fuentes generadoras de ruido como los camiones de la estación de bomberos, ruido ambiente y el ruido generado por personas trabajando en la Feria del Agricultor semanalmente. Este ruido genera cierto grado de disconformidad en el personal que ahí labora. Igualmente se realizaron mediciones con la alarma del camión contra incendios. Aunque no se logró un dato exacto en sitio, se, se consideró por el ruido que genera durante la activación de una alarma de emergencia que el mismo sobrepasa el límite permisible, según el personal que labora en la estación. Con respecto a los niveles de temperatura, se consideró, según las recomendaciones, según las mediciones, que son temperaturas normales ambiente. Se venció un grado de confort en toda la estación, ya que al ser espacios abiertos y con suficiente ventilación, permite fácilmente el flujo de aire, lo cual el riesgo de confort y estrés térmico es menor. Se concluye que las temperaturas están dentro del rango normal. Igualmente, se concluye la importancia de realizar mediciones audiométricas al personal de la estación. Este dato a nivel de salud ocupacional fue el más considerable, ya que no hay un seguimiento formal por parte del centro de consulta médica en un control general a todo el personal, ya que el tiempo y grado de exposición es considerable. De ahí radica la importancia de la implementación de un plan de higiene enfocado en mediciones audiométricas periódicamente. Con respecto a la humedad relativa, se realizaron las mediciones en día de lluvia, sol por la mañana, lluvia por la tarde, por lo que las mediciones evaluadas arrojaron estándares normales entre 40 y 43 grados de humedad para trabajos en oficina, tomando en consideración que el clima en Costa Rica es un clima tropical que puede presentar variaciones de humedad durante todo el año. Bueno, dando seguimiento a los agentes físicos aplicados en el proyecto eh, de métodos,
en la estación de bomberos de Guadalupe. Con respecto a la temperatura, al igual que en las otras áreas con los agentes físicos estudiados, se aplicaron en dormitorio, comedor, sala de capacitación y sala de máquinas. Para realizar estas mediciones se utilizó el multímetro. El multímetro lo que permitió fue medir el grado de temperatura en todas estas áreas, que según la norma, el límite establecido es de 17 a 27 grados. Y de acuerdo a la medición realizada, casi todas dieron mediciones de 26 grados. Por ende, está dentro del límite permisible para trabajos de oficina. Importante mencionar que para lo que es medición de temperatura existe un parámetro que se llama TGBH, medidor temperatura global de bulbo húmedo. Este parámetro lo que permite es identificar estándares con respecto a medición de temperaturas en oficinas, por lo que entonces podemos concluir que estas 4 áreas estudiadas pues están dentro del rango. Importante mencionar que la temperatura fue una de las mediciones donde los datos que se arrojaron fueron los más efectivos, fueron los más exactos, por lo que con respecto a la aplicación de recomendaciones es importante mencionar que si eventualmente se diera un cambio en la estructura de la estación, pues se debería mantener esos parámetros, ya que están dentro de los límites permisibles para trabajos de oficina. Otras recomendaciones importantes a tomar en cuenta con respecto a la temperatura es que el personal no presenta situaciones de disconfort térmico, no presenta ningún grado de disconformidad con respecto a la temperatura del lugar, hay suficiente entrada y salida de aire y por ende esto va a permitir que el trabajo de oficina pues se haga más confortable. Bueno, respecto a humedad relativa, es importante que nos acordemos que es la cantidad de vapor de agua que hay en el aire y se mide por porcentaje, por ciento. Iniciando por el dormitorio, según la norma debe haber de un 30 a un 70%. En esta presentación del dormitorio nos dio 43.1, eso quiere decir que estamos dentro de los parámetros aceptables. En el comedor el porcentaje recomendado es de 30 a 70% y nos dio igualmente 43,1%. En la sala de capacitación el porcentaje recomendado es de 30 a 70% y nos dio en esta un 40%. Aún nos mantenemos dentro de los parámetros de la norma. Y dentro de la sala de máquinas igual de un 30 o 70% y en ese porcentaje nos dio 30,7%. Dentro de todos los aposentos en los cuales hicimos mediciones dentro de la estación de bomberos de Guadalupe se encuentran entre los parámetros aceptados. Igual como recomendación emitimos que si hay algún cambio físico, un cambio estructural dentro de la estación, que se vuelva a hacer una medición para seguir manteniendo las variables los variables según lo indica la norma.